bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido un día más estar en este canal de televisión, Maná del Cielo 27-2, alimento para tu espíritu. Damos gracias al Señor por los hermanos que colaboran aquí en la estación del canal 27-2 para poder salir al aire. Y también le damos gracias a todos los hermanos que sintonizan la programación a través de los canales de televisión, como también en Facebook y YouTube. En este precioso día mandamos un saludo también a nuestra hermana Patti, que trabaja en la ciudad de La Puente. Ahora estuvimos platicando, le dije, hermana, le dije, en la noche le mando un saludo. Así que estamos cumpliendo con los saludos, a la familia también Coronado, Pastor Víctor Coronado en la ciudad de Bloomington, a la familia y la congregación. Así también le mandamos un saludo a nuestra hermana Elsa en la ciudad del Monte. Mandamos saludos a nuestra hermana Alma Barragán también en la ciudad de Covina. A los hermanos Tarazona y a todos los hermanos de la ciudad de Lake Elsinore. Mandamos saludos también a nuestros hermanos de aquí de La Puente, Casa de Oración, Camino y Puerta del Cielo, con el pastor Raúl Cámara y a Francisco Aquino. Estamos mandando saludos también a nuestro hermano Miguel Calderón y Galileo Gómez en la ciudad de Los Ángeles, son pastores, hermano Galileo de Monte Ored. Así que en este día también tenemos un precioso tema en el cual queremos compartir con ustedes, rogándole al Espíritu Santo de Dios, que sea Él el que ministre su vida. También mandamos saludos a los hermanos de la congregación Camino y Puerta del Cielo en la ciudad de La Puente, como decía anteriormente con el pastor Raúl Cámara, a nuestros hermanos Linares, tanto los que viven aquí en la ciudad de Los Ángeles como nuestro hermano Alexander en la ciudad de El Salvador. Mandamos saludos también a nuestra hermana Edith, que también es del Salvador. Mandamos un saludo desde aquí, del canal 27-2 Maná del Cielo. Y así nuestra hermana Ilse, también a nuestra hermana Amelia Hernández. Y a cada uno de los hermanos que si pongo la lista, yo creo que no alcanza el tiempo para tantos saludos, pero les mando un saludo con todo mi corazón. Así que en este día tenemos un tema precioso, en el cual hemos titulado, el diablo dijo, yo tengo derecho. Qué tremenda expresión, el diablo dijo, yo tengo derecho. Y para eso me gustaría darle lectura en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17, en donde mi Señor Jesús dice estas palabras. Si alguien quiere hacer su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Mi Señor Jesús estaba haciendo mención de que Él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado, su Padre Celestial. En esta noche oramos, ponemos esta predicación o enseñanza en las manos del Señor para que su Espíritu Santo sea el que ministre tu vida allá donde te encuentras. Padre, te alabamos, te adoramos y te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y te rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que en esta preciosa noche tu Espíritu Santo sea el que ministre y acomode la palabra adecuadamente en la vida y corazones de cada uno de aquellos televidentes, aquellos que nos miran a través de Facebook, en YouTube, y que sean bendecidos, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y ponemos esta programación en tus preciosas manos. Amén y amén. Hace tiempo tuve un sueño, aproximadamente alrededor de hace unos 2 años, y en ese sueño yo escuchaba la voz del Señor Jesús, en la cual me decía, Juan 7:17, desperté aquella madrugada y no sé qué pasaría, pero me volví a dormir. Ya en la mañana que me había levantado, comencé a buscar la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 17, y aquel sueño, no sé qué fue lo que soñé, pero oí la voz del Señor que decía Juan 7:17. Cuando empiezo a leer esta versión dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, dice, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y me llamó mucho la atención esta, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer a un lado nuestra propia voluntad, nuestra creencia, nuestro criterio, nuestro propio razonamiento, abandonando todo lo que sabemos para poder presentar al Señor Jesús y para poder llevar la palabra de Él solamente y hacer la voluntad de Él, porque Él es el que nos ha enviado a hablar su palabra. Y cuando yo leía esto me quedaba sorprendido, porque es una realidad. En muchas ocasiones hay muchos predicadores, mucha gente que quiere enseñar y quieren dar lo que ellos tienen, de lo que ellos creen, de su razonamiento humano, pero no de lo que es divino y celestial. Por eso mi Señor Jesús está haciendo una corta aclaración, en la cual dice claramente que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza, dice, es de Dios
O si la persona está hablando por su propia cuenta, quiere decir que está buscando su propia gloria. Pero todos aquellos que predican y hablan la palabra de Dios, todos aquellos son los que se han dedicado a hacer la voluntad del Padre. Y para esto quiero hacer un pequeño comentario. Anteriormente, hace tiempo, estaba platicando con un matrimonio. Y resulta que el hermano se encontraba muy enfermo. Y su esposa estaba ahí al frente porque me estaba comentando una historia de algún acontecimiento que había tenido uno de esos días. Que dice que se levantó en la madrugada, diciéndole a su esposa que por qué había dejado entrar a ese hombre en la casa. Y que ese hombre se había escondido en uno de los cuartos. Y que ese hombre le estaba exigiendo, diciéndole, yo tengo derecho porque abrieron la puerta para entrar y yo entré porque me abrieron la puerta. Y tengo derecho de exigir que me tienen que dar de comer. Y todo lo que yo pida me lo tienen que dar. Y dice la esposa de él que cuando se dio cuenta de esta situación, se sintió un tanto incómoda y empezó a orar y a reprender porque dijo, esto no es bueno. Pero su esposo había visto a un hombre y ese hombre le había dicho ahí en la casa que le habían abierto la puerta y que había entrado y que él tenía derecho porque le habían dado ese derecho a él y por eso exigía que lo alimentaran, que le dieran de comer. Es sorprendente. Porque en ese día dice que su esposa comenzó a orar y a reprender todo el espíritu inmundo de las tinieblas. Empezó a reprender porque dijo, esto no es bueno, dijo. Y como su esposo había estado enfermo, pudo haber sido que haya tenido como un sueño o una pesadilla. Pero lo sorprendente es que él se levantó para ir a buscar a ese hombre con el que había hablado. Déjame decirte que en el huerto del Edén, cuando Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer, estaba en el huerto del Edén. Y el Señor le había dado la autoridad y lo había puesto a gobernar en aquel huerto. Y el Señor le dijo claramente, de todo pueden hacer uso de lo que hay aquí en el huerto. Menos de este árbol, de este fruto de este árbol, ustedes no comerán, dijo. De este fruto del árbol ustedes no comerán, porque el día que comieren van a morir. Y a partir del momento en que la mujer pecó, desobedeció a la voz de Dios, el diablo tomó control. El diablo tomó control porque abrieron la puerta y le dieron la oportunidad. Y cuando le dieron la oportunidad, el Señor Jesús dice claramente que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿A matar qué? La relación espiritual que hay con Él. ¿A robar qué? Todas las bendiciones que Dios te ha dado. Y después viene a destruir tu vida. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Y ahora cuando nosotros decimos que el diablo no tiene ningún poder, déjame decirte que es cierto, no tiene ningún poder porque el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Pero el poder que tiene Él sobre la vida de los cristianos es cuando se le abre una puerta y se le da oportunidad para que venga y haga lo que tiene que hacer. El Hijo de Dios, por el Señor Jesús, dijo claramente, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y en muchas son las ocasiones en que el hombre de Dios, la mujer de Dios se descuidan, dejan de velar y dejan de orar y dejan de hacer el bien. Y cuando sienten están abriendo puertas en su vida para que el enemigo entre y haga daño en sus vidas. Platicando con ellos me decían que el hombre les exigía, les decía, ustedes me tienen que dar de comer. Pero yo quiero en este día que usted tome en cuenta la palabra comer, porque vamos a estar hablando de esa palabra de comer, que es muy importante en esta noche con respecto a este tema, cuando dice el diablo dijo, yo tengo derecho. Acuérdate por un momento que dice el Señor Jesús que el diablo se viste como ángel de luz. Y sus demonios también se visten como ángeles de luz para traer engaño y mentira, para poder distraer a la gente y engañarla. Ahora, todo lo que hace el Padre y todo lo que hace el Hijo, Satanás quiere imitar todo lo que hacen. Quiere traer una imitación de las cosas que hace el Padre, de las cosas que hace el Hijo. Es un imitador. Por eso dice que aún se viste como ángel de luz, no siéndolo. Ahora, cuando estamos viendo esto, y estamos viendo esta escritura del capítulo 7, donde el Señor Jesús dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad de aquel que lo envió. Ahora, con respecto a esta palabra comer, yo quiero que un momento tú memorices esta palabra comer, y vamos a ver cuál es el significado de esa palabra comer, porque a este hermano le dijo que tenía que darle de comer, y esa palabra comer tiene un significado también en las escrituras. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Recuerda, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche yo quiero decirte a ti que has conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Tú que has nacido de nuevo y tienes un tiempo de estar estudiando las Escrituras. Tienes tiempo que dices, quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero servirle al Señor.
tienes que tener siempre en cuenta que cualquier puerta que abramos al enemigo, cualquier descuido, puede traer consecuencias a nuestra vida. Por eso el enemigo dijo, yo tengo derecho. Y cuando dice, alguien me abrió la puerta, yo entré y tengo derecho. Por eso exige y pide que se le dé. Y vamos a ver cuál es ese derecho que él tiene. O vamos a ver cuando dice, dame de comer, ¿a qué se refiere la palabra comer? Para eso me gustaría que me acompañaras en el libro de Hechos, capítulo 10. En el libro de Hechos, capítulo 10. Mandamos saludos a nuestro hermano Misael Campos también, que nos está sintonizando en esta preciosa noche. Al pastor Galileo también, Galileo Gómez, en la ciudad de Los Ángeles, de la iglesia de Monte Oreb. Dios me lo bendiga, pastor, Dios me lo bendiga, hermano Misael Campos. Y deseamos que sean bendecidos a través del conocimiento de la palabra en esta preciosa noche. El Espíritu Santo de Dios obra en sus vidas también. Estamos yendo al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Porque yo quiero llevarte en esta escritura a ver algo precioso que aconteció con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo una visión y dice, comenzando el versículo 9, al día siguiente, mientras iban, dice, por el camino hacia la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer. Aquí estamos viendo la palabra comer. Dice que tuvo hambre y deseaba comer. Cuando esta palabra comer se está refiriendo al cuerpo físico, una comida física, qué sé yo, qué es lo que comían en aquel tiempo ellos, pero aquí acostumbramos tacos, burritos, arroz, frijoles, pero él dice que él deseaba comer. Y mira lo que dice a continuación. Mientras le preparaba algo de comer, le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión Pedro. Y dice que en el versículo 11, y vio el cielo abierto, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, dice, descendía, venía bajando a la tierra y agarrado de las cuatro puntas. Había en él, dice, toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, de toda clase, dice. Versículo 13, y oyó una voz. Yo quiero que veas en esta noche la voz que oyó, que fue la voz del Señor, y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Hay tres palabras muy importantes cuando le dice levántate. Es una orden que Dios está dando ¿a quién? A aquel que ha decidido servirle al Señor, aquel que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Cuando le dice levántate, quiere decir que tiene que estar listo, tiene que estar preparado. Como dijo Samuel cuando Dios le habló, heme aquí, dijo, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que estar preparado. Y aquí viene la voz de Dios, del Señor, y le dice a Pedro, levántate Pedro. Y le dice la segunda palabra, mata y come. Claro que aquel tenía hambre en ese momento. Y cuando le dice mata y come, dice, fíjate, esto está muy interesante. Vio el cielo abierto y un objeto que bajaba, un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y cuando dijo que nunca había comido nada impuro o inmundo, es porque Dios al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, Él le había dado una lista de todos los animales que eran limpios para comer, tanto de los animales del agua, como de la tierra y como las aves que vuelan en el cielo. Le había dicho, de estas aves son las que pueden comer, esta es una lista. De todos los animales de la tierra y de los cuadrúpedos, esta es la lista que tienen que comer. Y de los animales que están en el mar, estos son los que ustedes han de comer. Entonces Pedro sabía perfectamente bien que en ese lienzo, en esa visión que estaba teniendo, los animales que se miraban que eran aves, cuadrúpedos, reptiles, no eran animales limpios, sino que eran animales inmundos. Por eso inmediatamente dijo, no Señor, porque yo nunca he comido cosa inmunda. Ahora el Señor cuando le dice levántate, quiere decir tienes que estar listo para servirme. Mata Pedro. Cuando le dice mata, el Señor le estaba diciendo, mata todos tus intereses, mata el yo, mata tu voluntad, mata tu razonamiento físico, tu razonamiento humano, Pedro. Mata ese razonamiento humano, porque en otro tiempo Dios le había dicho también que no se mezclaran ni se juntaran con los gentiles, con los pueblos vecinos, porque eran idólatras para que ellos no aprendieran de la idolatría y del pecado que ellos cometían. Les dijo, no se junten con ellos ni se mezclen con ellos. Pero ahora resulta que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le respondió, no Señor, porque no he comido nunca animal inmundo. Y todo esto porque el Señor le había dicho anteriormente también, que todas aquellas personas de otras naciones que eran gentiles,
eran inmundos. Así que para el pueblo judío, la demás gente era inmunda. Pero el Señor le dice a continuación, cuando Pedro dice, no, Señor, porque no he comido, dice, nada inmundo. De nuevo dice en el versículo 15, por segunda vez llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y cuando dice que fue recogido al cielo, mientras Pedro dice, pensaba y meditaba en esa cosa, en el versículo 17, pensando en lo que significaría la visión que había visto. Aquí dice que habían sido enviados por Cornelio, unos hombres, los cuales preguntando por la casa de Simón aparecieron a la puerta. Versículo 18, y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu Santo de Dios le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, tienes que estar listo, Pedro, a hacer mi voluntad. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que le hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó, dice, y fue con ellos y algunos de los que lo acompañaron. Ahora, esta historia te la estoy comentando en este momento, porque esta visión que tuvo Pedro, en la cual el Señor le decía, Pedro, levántate, tienes que estar listo para hacer mi voluntad. Mata, acaba con tu conocimiento humano o con aquellas cosas que aprendiste en otro tiempo que te dijimos que no eran buenas. Pero ahora ya no llames malo lo que yo ya limpié, dice el Señor. Si en otro tiempo te dice, no te mezcles con estas naciones porque son gentiles, ahora yo te mando hacia ellos, dice, porque en este pacto de la gracia, ellos son alcanzados, dice, para salvación. Así que ve, Pedro, porque tienes que darles el mensaje. Y no te niegues, Pedro, le dice el Espíritu Santo hablándole a Pedro, que tenía que hacer la voluntad del Señor. Pero por eso cuando le dijo, mata y come, le está diciendo, mata tu conocimiento, mata tu forma de razonar, mata el criterio que tenías anteriormente con respecto a ellos. No le está diciendo que matara de esos animales que comiera, sino que matara su voluntad, para que ejecutara la voluntad del Señor. Y le dice el Señor claramente, mata y come. Y cuando yo te digo que esta palabra es muy importante, la palabra comer, cuando dice come, le está diciendo el Señor, haz mi voluntad, Pedro. Esa palabra comer se está significando hacer la voluntad del que lo está enviando. Por eso hemos hablado de la palabra voluntad y estamos viendo que se vuelve a repetir la palabra voluntad, y cuando el Señor le dice mata y come, cuando le dice mata y come, quiere decir mata tu voluntad, mata tu conocimiento, mata tu criterio y haz lo que yo te mando. Y ese haz lo que yo te mando es come, Pedro. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Vas a ir a ese pueblo, le dice. Vas a ir a ese centurión, vas a ir con esa gente que son gentiles. Pero la palabra comer está diciendo, haz la voluntad. Tienes que hacer mi voluntad, Pedro. Ahora, cuando estamos hablando acerca de la voluntad, la palabra esta, comer, significa hacer la voluntad. Porque si tú me acompañas ahora para ir al Evangelio según Juan, cuando mi Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, saliendo de Judea vamos a ir a Samaria, dice, déjame leerlo mejor. El capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, dice que por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él así bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús, dice, jamás bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez, dice, para Galilea. Y a continuación, en esta escritura nos da a conocer que el Señor Jesús más adelante les dice, me es necesario pasar por Samaria. Iban para Judea. Me es necesario, dijo, pasar por Samaria. Estaban saliendo de Judea para ir a Galilea. Pero el Señor Jesús les dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y Samaria, pues los samaritanos eran conocidos que estaban en pleito con los judíos. Los judíos no los aceptaban a ellos por causa de la mezcla que habían tenido con los asirios en otro tiempo, y ya no era el pueblo judío directamente, sino que habían caído en la mezcla. Por eso eran conocidos como gentiles también los samaritanos. Y los samaritanos y judíos no se llevaban. Pero mi Señor Jesús le dice, me es necesario pasar por Samaria. Y cuando llegan a Samaria, déjame decirte que aquí viene otra vez la palabra comer. Cuando llegan a Samaria, el Señor Jesús está hablando con una mujer en el pozo, está hablando con la samaritana.
Y ya después que el Señor termina de hablar con la samaritana, la mujer se va a llamar a la gente del pueblo para decirle que ahí había un profeta o más que profeta. Pero lo que es interesante en esto es que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar, dice, comida. Y cuando van de regreso a donde estaba el Señor junto al pozo de Jacob, dice en el versículo 31, mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque habían llevado comida. Rabí, le dicen, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Yo tengo para comer una comida, le dice, que vosotros no sabéis. Y el versículo 33, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y cuando dicen, ¿le habrá traído alguien de comer? Hasta es posible que hayan de haber pensado ellos. Estaba platicando con una mujer ahí, samaritana. ¿Será que aquella mujer le trajo de comer? ¿Será que cuando el Señor Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria, ¿será que ya se había puesto de acuerdo para encontrarse con esa mujer? La mentalidad del ser humano casi siempre lanzamos nuestra imaginación, la dejamos volar, la dejamos ir. Y ellos estaban pensando quién le habría llevado de comer. ¿Habrá sido la samaritana? Pero mira lo que dice aquí en el versículo 33. Los discípulos entonces decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando el Señor Jesús les dijo que mi comida es hacer la voluntad del que me envió, te das cuenta que la comida, el comer, viene significando hacer la voluntad del que lo había enviado. Esa era la comida del Señor. El comer, la comida quiere decir hacer la voluntad del que lo había enviado. Por eso en el capítulo 7, versículo 17 de Juan, estamos leyendo que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si el Señor ha hablado por su propia cuenta. O sea que hacer la voluntad de Dios quiere decir claramente la gente que se somete, la gente que se entrega, la gente que le dice, Señor, aquí estoy. A la gente que termina con su voluntad haciendo la voluntad del Padre, porque mi Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, hablando acerca de su Padre Celestial. Y ahora cuando estamos viendo que el Señor Jesús les dice que hacer su voluntad es su comida, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar, dice, a cabo su obra. ¿Cuál era la obra que tenía que llevar a cabo mi Señor Jesús? La obra de la redención. Morir en aquella cruz, llevando el pecado de la humanidad. Al tercer día levantarse entre los muertos y decir, he vencido, consumado es, todo ha sido hecho. Esa era la obra que iba a llevar a cabo el Señor Jesús para traer salvación a todos los pecadores. Como dice en Romanos, que el Señor Jesús murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Esa era la obra a la cual había venido a hacer, la obra a la cual el Padre lo había mandado. Su comida era hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo la obra que le había enviado. Y cuando nosotros estamos viendo en la Escritura, aquí mismo en Juan, capítulo 6 y versículo 38, mira qué preciosa obra la que el Señor Jesús estaba haciendo. Juan capítulo 6, versículo 38. En donde el Señor dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, o sea, el Padre, todo lo que el Padre le dio, no se pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Estaba hablando de hacer la voluntad del Padre, porque dijo en San Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos los que el Padre le da son salvos, porque dice que ninguno se ha de perder. Mandamos saludos a nuestra hermana Manuela Cristina García, en la Ciudad del Monte, y a nuestro hermano José Berganza y familia también. Y qué precioso está esta situación de esta palabra comer, que significa hacer la voluntad del que nos envió. Por eso cuando este hermano, estuvimos orando con este hermano y reprendiendo aquella oposición, aquel espíritu inmundo de las tinieblas, que dice que él vio que se había metido a un cuarto de su casa y que quería buscarlo, porque un hombre se había metido y le decía, tienes que darme de comer y tienes que darme de comer, porque tú me diste derecho y abriste la puerta. El enemigo, si tú lo dejas entrar, te va a exigir. Y cuando dice, me vas a dar de comer, o dice, quiere decir, me vas a hacer mi voluntad y vas a hacer lo que yo te mando a hacer. Y cuando dice, vas a hacer lo que yo te mando a hacer, es porque se le abrió la puerta y se le dio derecho de gobernar tu vida. Pero en esta noche, yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, cierra toda puerta y no le des oportunidad al diablo. Cierra toda puerta y levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y que tu voluntad ya no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad de Dios, haciéndola en la vida tuya. Padre, en este momento bendecimos a cada uno de los televidentes, Señor, y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra y tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de ellos.
y que esos corazones sean transformados y que todas esas puertas sean cerradas, Señor, para que el enemigo no se sienta con ningún derecho sobre la vida de ninguno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos toda autoridad y potestad de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos libertad en la vida de cada uno de los hermanos que están sintonizando esta programación. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de cada uno de ellos en esta preciosa noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, y te esperamos el miércoles a las 9 de la noche. Shalom, shalom, y hasta la próxima.